negativo, que la tiene en la zona 15.620. Bueno, pues ahí hemos cerrado, fíjate, hemos cerrado en 15.610, ligeramente por debajo. Bueno, el nivel equivalente en el caso del Eurostoxx está en 4.080, estamos muy por encima. Bueno, estamos ahí, ¿no? O sea, hay que decir que cuidado, Rocío, que cuando el mercado, al igual que el DAX, supera nuevos altos de todos los tiempos, no pasa nada porque no va a ninguna parte al no acompañar los bancos. Bueno, pues ahora mismo pierden tal, pues es verdad que pueden a lo mejor recaer algo más, pero bueno, sin generar tendencia, porque los niveles clave, fíjate un detalle de la semana pasada en el DAX alemán, y tuvimos dato de empleo, que se dice pronto, es decir, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicaba datos, como todos los primeros viernes de cada mes, que generalmente han traído una volatilidad importante en el mercado. Oye, el DAX alemán, incluido esa sesión del viernes, un 2% en toda la semana. El S&P 500, después de marcar alto de todos los tiempos, 0,70%. O sea, no hace falta ni mirar el VIX ni nada, es decir, es infumable. O sea, en ese sentido, digo infumable que se entienda, no hay rango. Y marcar nuevos altos no lo hace más alcista, perder un poquito tampoco. Bueno, a partir de ahí pon sobre la mesa lo que quieras, ¿eh? Es decir, que si el tapering antes de final de año, que si tendremos subidas de tipos, bueno, hasta 2023 ya veremos. Ya has visto lo que ha pasado con la deuda, los bonos, que sí. Que si el bono americano superaba el no sé qué, y luego nos venimos hacia abajo. Cualquier persona que haya seguido lo mismo, el bono alemán, el Bund, el Bobel, el bono alemán, oye, pues que ha vuelto prácticamente a repetir mínimos o con una rentabilidad negativa, pues esa ha sido una pasada, un 0,45, una cosa así. Bueno, ahora es verdad que los bonos están cayendo un poquito, las rentabilidades suben, pues se mueve de manera inversa, pero quiero decir que sí, todo eso que al final dices, oye, esto, que si las materias primas, que si ahora es transitorio, que si tal, que si, bueno, la inflación, mira, el mercado está tranquilo. Podemos plantearnos que eso es lo que ha generado este nerviosismo que no se ve en los índices, pero sí en los valores, pues pudiera ser. Vamos a ver ahora, ¿no? Este jueves tenemos Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, vamos a ver si reducen de nuevo esas compras de deuda, ¿no? Desde 80.000 millones mensuales a 60.000. Bueno, vamos a ver. Índice, a lo mejor siguiendo, ¿no? Pensando también un poco, siguiendo lo que vienen haciendo desde Estados Unidos. Vale, al final, yendo a lo importante, las tendencias de largo plazo obviamente siguen vigentes. Hay divergencias, es inquietante, no hemos tenido correcciones en todo el año, una cosa rarísima, pues todos los años. Claro que todo el mundo estaba pensando ahora en octubre, porque en octubre ya sabes que siempre pasa algo. Bueno, siempre pasa en verano, pero como no ha pasado, y ya están mirando octubre. El mercado está igual, insisto, con más daño en lo que sería acciones que en índices. Y, evidentemente, esto no se va a quedar así, porque no se puede esto quedar así. Yo, ojalá, en un momento dado, oye, se incorporen los bancos en Europa al alza. Si eso aconteciera, es que probablemente toda la renta variable europea va a tirar entonces de nuevo con fuerza. Eso será porque en Estados Unidos el movimiento global será convergente al alza y entonces tendremos otro movimiento al alza. Yo un poco lo que veo en el mercado es, pues bueno, pues hoy me llegaba publicidad de cómo gestionar, moverte con tu cartera ante una corrección del mercado. Bueno, es evidente que aquí se espera más bien algo correctivo que no al alza, ¿no? Bueno, normalmente ya sabes que suele ocurrir lo contrario. Así que mucha información para finalmente, bueno, pues más o menos seguir como estábamos y que la gente, oye, que saque las ideas el que sea capaz de sacarlas. Composición del IBEX, al final nos esperaban cambios y en efecto el Comité Asesor Técnico del IBEX ha decidido mantener esa composición del selectivo español, del principal índice de la bolsa español, porque dice que no han experimentado sus valores cambios significativos en su liquidez relativa, de modo que la última empresa en incorporarse fue Fluidra, que hoy en marzo ocupaba el puesto que había dejado Bankia después de completarse esa fusión con Bankia. Y por cierto, Fluidra sigue imparable, ¿no? Es que está en subida libre y entonces
esas son las cosas positivas que tienen los títulos, bueno, pues cuando entran en esos procesos de subida libre. Hay otros que es verdad que han entrado en subida libre, lo han intentado, y entonces como no son capaces de sostenerlos, acaban teniendo pues correcciones importantes, ¿no? Pero en el caso de Fluidra, lo cierto es que poco o nada se puede decir. Quiero decir que al final, oye, el ejercicio más simple que se puede hacer, o que yo creo que se debe hacer en una situación donde el título o un activo se está moviendo de esta guisa, pues básicamente es seguir los mínimos mensuales, no tiene mucho más. ¿Por qué? Pues porque simplemente siguen moviéndose al alza, es decir, yo no sé ya cuántos meses, el valor viene subiendo, ¿no? Pues es una cuestión de contarlo, pero vamos, sí te puedo decir que desde que marcara un mínimo, fíjate, en 7,57 como consecuencia de el inicio de la crisis sanitaria, desde entonces vamos a ver cualquier mes, ¿de acuerdo? Porque todos los meses son velas blancas con mínimo creciente, salvo la vela de enero de 2021, que es verdad que fue negra, pero dejó mínimo creciente, y lo que quiere decir es que todas son al alza. Eso significa, bueno, pues que como la condición no ha desaparecido, desde 7,57, pues fíjate, va por 37,35 que hemos cerrado hoy, ¿no? Ponerle un techo, pues se hace imposible. Que está en subida libre, yo creo que lo sabe cualquiera que siga el mercado. Lo que pasa es que aunque esté en subida libre, Rocío, la gente tiene que entender que subirse a estos títulos es muy complicado. Además, porque psicológicamente, cuando tú ves el título dices, joder, es que es clarísimo, es que la tendencia, dices, súbete. Como es tan claro, súbete. Porque luego viene el problema de esto, ¿cuál es? Pues lo que yo te estoy diciendo, ¿cuál es el stop que sería razonable en un título como Fluidra? Más o menos, fíjate, a modo de ejercicio práctico, el mínimo previo, mínimo mensual, ya le estamos exigiendo. Nos olvidamos de medias móviles, de todo lo que tú quieras. Actualmente el mínimo mensual que tenemos durante el mes de septiembre está en 34,95. Bueno, como el de agosto está en 34,25, vamos a dejarlo en 34,20. O sea, a priori, mientras no pierda 34,20, lo razonable es que siga subiendo. Pero claro, no es lo mismo para una cartera, para un inversor que se ha subido, bueno, ha tenido la habilidad, por decirlo de una manera, de subirse en otros momentos durante este proceso alcista, que un inversor que lo vea ahora mismo y diga, pues me subo. ¿Por qué? Pues porque mientras tú vas a devolver beneficios, insisto, si has tenido esa habilidad para subirte o la suerte, el otro solo va a generar pérdidas, y eso se hace complicado porque difícilmente va a cerrar la posición si el título pierde ese mínimo mensual. Entre otras cosas porque la tendencia de fondo es alcista y lo va a seguir siendo aquí, o aunque caiga, me da igual, lo que sea. Este es el problema que tiene. Por eso esto de la bolsa es tan complicado y por eso muchas veces intentamos simplificar con los gráficos, pero luego, oye, no es tan sencillo, porque esto está muy bien, Los mínimos mensuales de esto lo ve cualquiera, pero luego, en fin, hay que subirse, hay que saber cómo, no saber cómo subirse, tener la convicción para hacerlo. Luego no es lo mismo, oye, tienes que tener una cartera compensada, el dinero es limitado, es inevitable que te afecten pues la reunión de Jackson Hole, evidentemente, que si el Banco Central Europeo, que si los problemas ahora con China, que siempre hay algo, que si el COVID, que esto es muy muy complicado, pero vamos, imparable, como tú has dicho. Vamos con dudas de oyentes, con cuestiones. Por ejemplo, vamos primero a escuchar este mensaje de uno de ellos que nos lo dejaba a través de WhatsApp. Buenas tardes, soy Javier de San Sebastián. A ver si sería tan amable el analista de analizarme Iberdrola y Adidas. Estoy dentro de los dos con pérdidas. Muchas gracias. Pues con pérdidas en Iberdrola y en Adidas. Vamos a comenzar, si le parece, por la eléctrica española. Vale, bueno, pues mira, ambos están en subida libre. Estos son ejemplos claros también de subida libre. Y fíjate lo que ha dicho el oyente, inversor, con pérdidas. Es que es así. Es que aunque Iberdrola esté en subida libre,
aunque esté en subida libre, bueno, pues es verdad que desde que marcara altos a primeros de año, en 2020, en enero de 2021, no ha seguido ganando tracción alcista. Es verdad que tampoco termina de romper soportes importantes, eso es cierto. Pero, reitero, es un poco en ese ambiente que te decía de lateral alcista. Bueno, pues en un título que está en subida libre, pues no hay forma de tal. Bueno, pues hay que tener más paciencia que el Santo Job. ¿Dónde vamos a tener dificultades con Iberdrola? Que esta es la cuestión. Bueno, si pierde zona 9,70, especialmente al cierre de vela mensual. Es decir, si yo cojo el gráfico mensual, que es como entiendo que hay que analizar un gráfico que está en subida libre, que nada tiene que ver, insisto, con la estrategia que tengas, ¿eh? Es decir, porque Iberdrola, dentro de este lateral, como se podrá entender el oyente, ha dado diferentes señales de compra para trading. Pero claro, como está en subida libre, pero lateralizando, pues son limitadas. Claro, la cuestión es, buscas en que arranque y retome ese proceso de subida libre en su máximo esplendor, ¿no? Pero claro, una cosa es la estrategia y otra cosa es dónde tiene soporte. Zona 9,70. Si pierde al cierre de vela mensual, tendremos el primer signo inequívoco de final de movimiento alcista. Y ya sé que está en subida libre, pero lo que el gráfico me diría en esos momentos, pues sería eso. ¿Qué ocurre? Que hay que esperar a que el título cierre, pues eso, en vela mensual. Por arriba verá que si yo cojo el gráfico semanal, mensual, bueno, pues tiene una directriz bajista bastante clara, insinuada figura de cabeza y hombros, la impresión que da, porque va variando, ¿no? Ahora la impresión que da es que es más bien una figura triangular, es un poco, o sea, ese lateral que está haciendo, bueno, pues es razonable. Desde luego mi apuesta es que acabe saliendo al alza, pero es que, bueno, una cosa es esa apuesta que tú puedes tener y otra cosa es que finalmente lo haga, ¿vale? Y luego Adidas, pues aquí estamos hablando pues también de otro valor que yo creo que es pues lo mismo. Es decir, hablamos de un título que está en subida libre y hablamos de un título que tras retomar ese proceso de subida libre, lejos de seguir subiendo, pues ha caído o está cayendo o está ajustando. Dice, vale, pero está en subida libre. Dice, sí. Dice, y no sube. Dice, pues no entiendo yo muy bien por qué, pero al final tienes que aceptar el tema. Yo creo que tienes que aceptar porque, oye, por mucho proceso de subida libre, pues, en fin, hay momentos donde los títulos, en mercados así de caprichoso, pues le da por girarse. Dice que está en pérdidas, pues es razonable. Mi impresión a mí que me da, dice, pues que durante el mes de agosto, fíjate, el título casi se nos fue a 340 euros, rompía un lateral desde todo este 2020, dentro de ese proceso, desde finales de 2019, bueno, rompía ese lateral. ¿Qué ocurre? Oh, sorpresa, la vela mensual que me llega a 340, ¿qué hace? Pum, me cierra en mínimos. Digo, pues fíjate. ¿Se ha centrado dentro de ese proceso de ruptura? Pues tendrás que, en fin, plantearte. El stop razonable, desde mi punto de vista, lo tendríamos al cierre de vela semanal por debajo de 299, una cosa así. Si me apuras, te diría, bueno, pues hasta esta zona de 295, que son los mínimos que dejó la semana pasada. Si cierra por debajo de esa zona la semana, mira, podremos ponernos como queramos, podremos replantearnos que está en subida libre. Bueno, el riesgo en ese momento es que entre en fase de reacción. Yo ya sé que está en tendencia alcista, pero vamos, lo razonable es quitarse del medio. Que ya sé que puede caer y si probablemente se nos vaya a máximos. No digo que no, pero la pregunta es, ¿y si se cae? Porque también hacía una cosa muy parecida en enero de 2020. En enero de 2020 rompía también un lateral muy claro. Lo estaba rompiendo al cierre de vela mensual. Llegó a marcar 317, pero acabó el mes cerrando en 285. El mínimo mensual fue 285. Desde entonces el título se nos cayó a 160. Claro que estaba la crisis sanitaria. Bueno, yo no voy a decir que
Bueno, estoy diciendo lo que el gráfico me dice. Luego, esto, lo otro, lo de más allá, entonces la crisis sanitaria lo va a explicar todo. Yo no lo sé, pero que atienda a lo que estamos comentando. Por eso decía al principio que es que en esos entornos aparentemente lateral alcista, pues están pasando estas cosas. Porque el día que venga la corrección, Rocío, va a haber bofetadas aquí que ni te cuento. ¿Por qué? Porque como nos dejemos llevar por aquello de que está en subida libre, mira, los stops, la mayoría están en el subsuelo. Como es lógico, que se corresponden dentro de estos dos procesos tan alcistas. Seguimos, retomamos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que estamos esta tarde con Gerardo Ortega, director de Trader Secrets, colaborador de CMC Markets, y que estamos dando respuesta a las dudas que ustedes nos están haciendo llegar. Dudas, por ejemplo, a través de WhatsApp, notas de audio al 687 050 600. Nos las pueden enviar, como por ejemplo ha hecho este oyente. Buenas tardes, Javier de Madrid. Mi consulta para Gerardo es sobre Farmamar, comprado a 81, y la otra es Santander, comprado en 3,10. A ver cómo ve estas dos posiciones y qué stop le pondría y qué posible objetivo. Gracias. Gerardo, ¿qué le podemos decir a este oyente sobre Farmamar con ese precio de 81 y sobre el Santander a 3,10? Pues a ver, a mí Farmamar me atrae bastante. Me atrae en el sentido de que después de una corrección enorme, digo enorme, no es que sea, bueno, en precio ha sido importante, fíjate, desde 119 euros, pero digo muy, no que no voy a hacer un taco, pero muy pesada, desde febrero de 2021, todas las semanas hacia abajo. Las dos veces ha intentado, fíjate, ha dado dos señales de compra para trading que finalmente las velas semanales se acababan deshaciendo, por decirlo de una manera. No es un poco lo que hemos dicho con los meses, con esa vela mensual que sacaba Adidas, esa vela mensual que sacaba, bueno, este otro valor que hemos comentado, y al final se te acaban deshaciendo. Bueno, esto ha pasado con Farmamar, salvo la semana pasada. La semana pasada saca vela blanca, contundente, rompiendo directriz bajista semanal, y lo hace desde soporte clave. ¿Por qué? Bueno, pues porque por onda de Elliott sabemos o intuimos, ¿no? Es decir, que no debía tocar 66,27, es decir, es una cosa que dices, bueno, tú puedes tenerlo, no es que vayas a operar en base a eso, pero es una premisa de partida. Luego la otra es que si coge el gráfico semanal en escala semilogarítmica, verá como en los más o menos, en los mínimos de ajuste que hemos tenido pues durante el mes de agosto en la zona de 68,50, desde ahí, bueno, más o menos ha hecho tangente y culmina con la vela semanal de la semana pasada. Así que a priori no puedo verlo más que positivo. Yo creo que tiene señal de compra para trading razonablemente clara. Atractivo el gráfico mensual, claro, a determinar, es que estamos todavía día 8 de septiembre, pero si no, ni te cuento, como saque esta vela mensual que ahora mismo insinúa lo razonable, pero que por favor que lo coja con la cautela con lo que yo le estoy diciendo en el momento que estamos haciendo este análisis, día 8 de septiembre. Si esto va todo bien, y esa vela mensual acaba como creo que debiera, si la señal de compra para trading es buena, como consecuencia de que por fin la vela semanal fue blanca rompiendo primera resistencia relativa, lo razonable es que vuelva al menos a 140. Entonces, no, lo que no quiero es que piense, bueno, como viene de 70 a 140, joder, 100%. Pues es una posibilidad. Luego todo esto hay que ir viéndolo, hay que gestionarlo. Pero a priori, las intenciones que tiene el valor, son bastante positivas, ¿no? Así que yo creo que es un mantener bastante claro. Es verdad que tú dices, bueno, si yo cojo el gráfico diario, es verdad que la directriz pasa más o menos por donde se ha parado aquí. Bueno, depende un poco cómo ajustes la directriz. Me da exactamente igual. Me importa la vela semanal y que vuelva a tener por tercera vez durante esa fase de caídas durante todo este año señal de compra para trading. Lo cierto es que las dos anteriores fracasaron. Vamos a confiar en que esta, bueno, pues pueda funcionar.
Eso por un lado. Y sí. luego, referente a Banco Santander... Sí, a 3.10 tiene la posición, a 3.06 ha terminado hoy el banco, porque ha caído al cierre un 2,31%. Bueno, aquí hay una cosa positiva, Santander, el sector en general, que tiene figura de vuelta en plazos... En figura de vuelta tras divergencia de grado mayor, que se entienda lo que quiero decir, y perdón por el lenguaje, pero es que técnicamente no sé expresarlo de otra manera. En definitiva, tiene una gran figura de vuelta donde era muy importante que lo hiciera, para decirlo más claro, en forma de doble suelo, que no creo que deba haberse agotado aquí, aunque estemos en fase de reacción, aunque estemos ajustando. Esto explica, por cierto, por qué el IBEX no continúa subiendo, esto explica un poco las dificultades y todo lo que hemos dicho del principio. Y dentro de esto, donde se ve, dice, si yo entro a ver el subyacente, bueno, podrá verlo de una manera, yo creo que clara, si coge el BBVA, si coge el Banco Santander, podrán ver cómo, o podrá ver cómo BBVA ha marcado dentro de este proceso de recuperación alcista pues nuevos saltos del movimiento. ¿Hasta dónde? Dice, hasta prácticamente la zona de 6 euros. Bueno, esto lo ha hecho durante el mes de agosto Banco Santander, BBVA. Ahora, desde junio Santander no acompaña. ¿Qué significa esto? Divergencia. La divergencia lo que me indica es que hay algo que no carbura bien. Que no carbure bien no significa, esto es lo que decimos muchas veces con las relaciones, que tú tengas dificultades con tu pareja no significa que acabe en divorcio. Puede acabar. Bueno, pero oye, la mayoría de las discusiones acaban en una discusión y en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Para que nos entiendan. No necesariamente esto tiene que suponer una vuelta a la baja, pero es verdad que es un mensaje que nos lanza el mercado. Es decir, que si quiere, por cierto, girar y esto tal, ha de ser aquí. Yo de momento me lo tomo como simplemente una parada. Ahora, dentro de los dos, la cuestión ¿cuál sería? ¿Cuál hubiera comprado yo? ¿Santander o BBVA? BBVA, no Santander. ¿Por qué? Por razones elementales, porque Santander es debilidad frente a BBVA. Para que nos hagamos una idea, si yo viniera subido en BBVA o en los bancos, imagínate, estaría sufriendo, en BBVA no estaría, por decirlo de una manera, probablemente sufriendo lo que a lo mejor puede estar en estos momentos sufriendo en Banco Santander. Especialmente, y este es un problema que puede tener, que por cierto, aconsejo que coja el gráfico mensual, porque se ve en el gráfico diario y semanal también, pero vamos, verá cómo ha ido marcando nuevos saltos mensuales, uno se mueve al alza, el otro se mueve a la baja. ¿Dónde va a tener problemas la persona que nos escribe, que no recuerdo el nombre? Bueno, si pierde, obviamente, los mínimos que nos ha dejado en la zona 2,88. ¿Qué vas a hacer? Esta es la pregunta. Porque ahí estaría perdiendo soportes de medio plazo. El problema es que sería en ese caso divergente alcista porque BBVA no va a hacer lo mismo. Por eso digo que prefiero, en ese sentido, es siempre más cómodo estar en el activo más fuerte que en el débil, porque te evita esa duda, no por otra cosa. Aunque lo que el cuerpo me pida que es comprar el débil porque aparentemente tiene más recorrido al alza, y entonces cuando nosotros compramos, que estamos pensando en esa rentabilidad tan importante que podemos sacar, en lugar de, oye, ¿cuánto puedo llegar a perder? De momento es un mantener. En el corto plazo, y ya termino, hombre, es incuestionable que podemos ver cierta, o seguro, vamos a ver, presión bajista, si tenemos una pérdida en convergencia de la zona 5.45 por parte de BBVA, y si Santander pierde la zona 3.02. Punto. ¿Por qué? Porque en ese momento BBVA habrá empezado a construir de nuevo en gráfico diario crestas decrecientes, mientras que Santander ya lleva unas cuantas. Entonces lo que será el mercado va a intentar empujar un poco a la baja, pero dentro del entorno, esto hay que verlo dentro de un entorno un poco más amplio, ¿no? Bueno, básicamente eso. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, hay un oyente que es José Julio, que nos escribe a través de Twitter y pregunta por fomento de construcciones y contratas en el mercado continuo, que hoy ha cerrado a 11,38 después de ceder apenas un 0,18%. Le pide que si puede hacer un análisis con niveles de control, porque cree que tiene una vela del mes de agosto muy interesante. ¿La tiene?
Bueno, está bien, sí, dentro de un orden, sí. Además, José Julio es una persona que entiende mucho de mercados, por lo que he podido ver en sus gráficos, y bueno, está una persona que además lo sigue de manera bastante profusa, ¿no? La vela que señala es verdad, es muy alcista, pues básicamente es blanca. Es verdad que no rompe la primera gran resistencia, pero no es, menos cierto, que lo que hace es, digamos que reinicia ese alza que, pues que el título pues ha venido manteniendo pues desde octubre del año pasado. ¿Cuál es el problema de Fomento en estos momentos? Mira, el problema no es tanto esa vela, porque el título es verdad que me está diciendo que probablemente va a seguir subiendo. Yo el problema que le veo es que desde 2013, entonces hay que verlo en ese entorno tan amplio, pues viene moviéndose, fíjate, desde 13,89 de alto hasta 11,38, fíjate, ahora cotizamos 11,38, pues en un lateral muy amplio. Pero sí sabemos que desde 13,38 está plagado, minado de resistencias. Tú dirás, ¿en base a esto tú tomarías? O sea, es decir, pensando en los plazos amplios, no. Yo no puedo tomar en base a esta vela mensual, porque tan atractiva era esta vela mensual como las que ha tenido en otros momentos dados del tiempo. El problema es que se está acercando ahora a una zona de resistencia pues bastante importante. Lo que sí que es verdad es que el título, yo lo que haría, es decir, pues lo mismo, a escala semilogarítmica, ajustado por dividendos y ampliaciones. Es verdad que tengo una directriz alcista que yo podría coger en gráficos semanales, es decir, bajar un poquito ese cronometraje, y es verdad que observe cómo tiene 3 tangencias desde noviembre del año pasado, y se me hacen tangentes, bueno, pues en el gráfico semanal con julio de este año y agosto, y el 20 de agosto de la semana que finalizó el 20 de agosto. Ahí es donde tengo el setup, pero ¿qué es lo que me dice? Que lo razonable es que se vuelva a la gran resistencia anterior, que está en 12. Superar 12, ¿qué va a suponer al título? Pues bueno, yo solamente puedo decir que como en 2014 tengo otra resistencia importantísima en 13,89, pues va a suponer que se va a meter en una cantidad de resistencias importantísimas. Entonces, a mí, en fin, la vela mensual de agosto me atrae mucho, pero digamos que el dibujo, por decirlo de una manera, ese gran dibujo de medio plazo no me atrae. En otras palabras, yo estaría más o menos buscando en la zona de 12, si hubiera visto este gráfico antes, pues probablemente intentando tomar un parcial, porque me cuesta mucho pensar que lo vaya a sobrepasar. No 12, sino 12 más la otra resistencia, que por cierto, a la hora de romperla, y volvemos a lo mismo, al hacerlo al cierre de la mensual. De ahí la dificultad que tiene muchas veces el analizar a la hora de concretarlo en una posición, porque, en fin, todos vemos cosas en los gráficos, más o menos el gráfico nos está diciendo por aquí puedo ir o por aquella puedo ir, pero luego, insisto, eso hay que concretarlo. Y a la hora de concretar es otro tema. Le doy un ticker de una compañía de la bolsa de Ámsterdam, porque hay un oyente, el ticker es C de Cáceres, M de Madrid, C de Cáceres de nuevo, O de Oviedo, M de Madrid, CM. El título es cm.com de la bolsa de Ámsterdam. Pide su opinión sobre este valor, Lorenzo desde Jaén, y un stop loss. Y el mismo oyente nos pregunta por qué tal ve una entrada en los niveles actuales en MTU Aero del DAX, componente del DAX. MTU, a ver, ahí ya me he perdido. MTU Aero. Es que además, como no me ves, me he levantado mientras te escucho. Entonces, bueno, ahora buscamos la otra. A ver, vamos a ver. Yo creo que cm.com refleja a la perfección lo que hemos dicho de Adidas, por ejemplo. Es decir, título que se está moviendo en un proceso de subida libre incuestionable, indiscutible. O sea, vuelvo un poco a decir lo mismo. Es decir, fíjate, en marzo, pues fíjate lo de Fluidra, ¿no? En marzo de 2020, de 7,2
bueno, hoy ha cerrado en 41,10. O sea, no hay mucho que decir en ese sentido, ¿no? Es decir, no es que sea alcista, es que, en fin, esto es una cosa absolutamente brutal. Problema que tiene. El problema que tiene es un problema no de stop, porque la tendencia la tenemos clara, sino de cómo, si entro, dónde entro, o si he entrado confiando esta tendencia, pues dónde plantearme, a dónde poner ese stop, que de hecho es la pregunta que hace. Bueno, para mí la gran zona de stop está en la zona 39,70 como número redondo. Está relativamente cerca. Ahora, la cuestión aquí es un poco lo que hemos dicho antes. Exige un cierre mensual. Si no quiero ver cómo el título cae un poco, se me mueve algo a la baja y, bueno, después de sacarme el título se me da la vuelta y se me va de nuevo al alza, ¿no? Quiero decir con esto que dentro de ese proceso de subida libre y el lateral que tiene en estos momentos, bueno, pues los niveles de soporte están ahí. En los niveles de stop, uno más aproximado lo podríamos tener al cierre de vela semanal, porque es verdad que el soporte emerge en esa zona y se ve de una manera, yo creo que bastante clara. Ahora, ¿cuál es el tema? Que si esto es así, ha de ser refutado con ese cierre mensual. Es decir, podemos tener en un momento dado, ver cómo el título cierra claramente al cierre de vela semanal, por debajo de 39,70, pero llevarnos la sorpresa de que cierra el cierre de vela mensual por encima, y entonces nos va a dejar esa duda. Pero la decisión que tome es la que ha de mantener, porque si no, nunca hacemos nada. Quiero decir, estamos siempre buscando una excusa para no deshacer una posición, teniendo en cuenta que en un momento dado este título, como es lógico, puede tener, ajustes importantes. Por ejemplo, ya sé, y vuelvo a poner el mismo ejemplo, que es verdad que era febrero y marzo de 2020, crisis sanitaria, lo que queramos. Bueno, este título llegó a cotizar en 26,40, ¿de acuerdo? Y después de la crisis sanitaria se nos cayó a 7,2 euros. Claro que dices, no, yo mantengo, apuesto por la tendencia, es un título que me atrae mucho, los fundamentales, todo lo que tú quieras, yo no digo que no. Pero hay que tenerlos cuadrados para mantener una posición de este calibre, salvo que lo que tengas es un pille que es lo que suele ser muchas veces, es decir, tú te metes, tienes un pille de narices y al final, bueno, pues voy a largo plazo, y es verdad que luego la tendencia te sorprende, porque como es tan alcista, y pues el título está subiendo y mira qué bien, ¿no? La compañía del DAX, le digo el ticker MTX para localizar el valor, por el que nos pregunta para entrar. Se está planteando tomar posiciones en él. El oyente anterior, Lorenzo, es MTU Aero Engines del DAX, que hoy ha cerrado a 190,20. MTX, me has dicho. MTX, sí. Después de recortar hoy un 1,32%. Pues, a ver, por aquí no lo encuentro, pues voy a intentarlo buscar por otro lado, pero de momento... ¿Está en el DAX como tal? Sí, en el DAX alemán. Joder, pues yo estoy... Espera, que estoy... Ahí, no sé si tiene más a mano Netflix en Estados Unidos. Sí, pero como me has liado con esta... Pues... Lo digo porque queda poquito tiempo relativamente. Hay otro oyente, por ejemplo, que nos está preguntando visión para Netflix tras los máximos de ayer. ¿Continuidad o vuelta a la lateralidad? Nos pregunta sobre Netflix. Cambiamos, que me has liado. Fíjate, te estoy echando la culpa, ¿eh? O sea, a ver, venga, aquí tenemos Netflix. Vamos a ver, continuidad o... A ver, no es ni continuidad ni... El título está en subida libre. No tiene más. Y la cuestión es que mantenga este proceso de subida libre, aparentemente que intenta reanudar en estos momentos. Pero claro, estas son un poco las dudas, ¿no? O sea, en el sentido de que, bueno, pues que intenta de nuevo salir al alza. Ayer tuvimos pues una jornada en principio bastante atractiva y hoy, como es habitual, pues vuelven las dudas, ¿no? El título ya era, esto lo decimos muchas veces, esto no hace el título más alcista de lo que ya era.
es alcista. Lo que pasa es que desde julio de 2020 se ha metido en un lateral de mucho cuidado pero claro, esto le pones lo que hemos dicho de los bancos centrales, que si la inflación, pues luego anda que no he visto yo seminarios de estos donde te explica el por qué es tan peligroso el tema de la inflación en Estados Unidos. Bueno, ya sabes, ¿no? Y es normal que eso acabe influyendo en los inversores. Entonces, lo cierto es que dentro de ese proceso de subida libre hemos tenido un gran lateral y intenta de nuevo arrancar, no hay más. La cuestión es, ¿te lo crees o no te lo crees? No tiene mucho más. Y esto ha de ser consolidado, evidentemente, con las velas de la forma razonable. ¿Y cómo tienen que ser consolidadas? Desde el cierre de vela semanal. Bueno, la semana pasada sacó una gran vela blanca. Claro, que me ha llevado a resistencias. Esta semana lo intenta. ¿Romperá o no romperá? ¿Ah? No lo sé. Si yo quiero estar en este título, aquí no cabe otra opción que asumir que la zona 565 no va a ser batida de nuevo a la baja. No hay más. O sea, tengo que plantearme que esta salida es buena. Que no sé si es buena, aparentemente lo es, y estamos, ¿entiendes? Es decir, apostando por un título que lo ha hecho tan sumamente bien como que está en proceso de subida libre y lo quiere retomar en estos momentos. Yo imagino que la gente lo habrá visto y dice, como rompe un lateral que tiene pues resistencia en 575 y 458 por abajo, dice, wow, todo cojo eso, lo sumo por arriba, dice, esto es lo que voy a ganar. Dice, yo no digo que no, pero que siendo así, lo que digo no es tanto eso como el stop, porque estamos viendo muchos valores que escapan, pero no escapan, y cuando no escapan se nos caen. En definitiva, ¿se puede estar? Sí. ¿Se puede invertir en él? Faltaría más, ¿no? Esto es un caso de éxito. Stop, oye, pues 565 si te lo crees, y si no, oye, si quieres otro tipo de confirmaciones, pues tendrás que seguir esperando. Una pincelada muy breve para Bankinter, para un oyente que nos dice que está posicionado a 4,80, que hoy ha cerrado la mitad de la posición, que le quedan 2.000 acciones, que no ha cerrado por la esperanza mañana, dice, del Banco Central Europeo. Si sube de 5, se plantea vender en 5,10 o en 5,20. O sea, es un inversor que opera a corto plazo. No sé qué le parece mejor. A ver, vamos a ver, 5,10, 5,20. Bueno, que además es importante en porcentaje por los cortos plazos. Vamos, la esperanza del Banco Central Europeo es que se tome a positivo, es decir, el tema. Yo ya le digo que como mucho lo que creo que lo que nos va a decir el Banco Central Europeo es que va a reducirse esas compras y ya está. Pero independientemente de esto, el problema que tiene Bankinter es el que tienen los sectores bancarios, un poco lo que hemos comentado antes. Es decir, los sectores están divergentes en estos momentos porque no han marcado nuevos altos. Y la cuestión es que Bankinter admite más corrección. Ese es el problema. O sea, al igual que Santander no ha marcado altos, BBVA sí. Al igual que Sabadell no ha marcado altos, Bankinter sí. A mí me cuesta pensar que vayan a seguir escalando si no van todos. Entonces, este es un poco el tema. Pero eso imagínate, pues claro que puede subir a 5,10 y que los sectores bancarios no superen los altos. Es un poco lo que hemos dicho antes con BBVA. A mí que BBVA haga nuevos altos no lo hace más alcista, ya es alcista, pero si está divergente no va a ir muy lejos. Ese sería un poco el tema, ¿no? Entonces, bueno, estamos prácticamente en altos del movimiento y él lo quiere cazar un poquito más arriba. Si tiene dudas, es aquí donde hay que salirse. El stop, el primero, obviamente, pues está en la zona 4,85. Pero claro, el día que el stop pierda 4,85, al ser los movimientos tan estrechos, pues no sé si va a tener ganas de salirse, ¿no? Pues nos quedamos con esta idea para Bankinter. Gerardo Ortega, director de Trader Secrets y colaborador de CMC Markets. Gracias, como siempre. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Rocío. Chao.